Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Como sabréis, en Gran Misterio hemos hablado muchas veces sobre el poder de la mente y cómo este poder puede alterar cualquier objeto, cualquier materia dentro del universo. Un poder que ha sido llamado la ley de atracción, el secreto, y que podría lograr cualquier cosa que deseemos. Un poder que aquellas entidades que nos gobiernan bajo las sombras se han encargado de hacernos olvidar, y lo han hecho mediante el sufrimiento, el sistema monetario y un montón de artimañas que en general oprimen al ser humano y lo esclavizan. Lo hacen dependiente de muchas cosas del sistema. Por ejemplo, antes los seres humanos vivíamos en granjas, con su huerto, sus animales, y vivían inmensamente más felices que la gente de ciudad. Gente que tiene un estrés, una competitividad dentro del trabajo, que no puede llegar a final de mes, que se muere en un rincón si no tiene dinero, y que en definitiva se encargan de hacernos olvidar esa esencia que todos los humanos tenemos, ese poder espiritual. Y ahí es donde estos ganan. Veréis, ese poder divino que poseemos todos los seres humanos lo podemos sacar a la luz. Podemos realizar grandes cosas. Hemos experimentado con botes de arroz. Hemos cambiado la materia solo con el pensamiento. Todos sabemos que si pensamos en positivo, nos pasarán cosas positivas. Y por lo contrario, si creemos que nos vamos a poner enfermos, al final enfermaremos. Son muchas las cosas que el poder de la mente humana puede realizar. Además, se está intentando explicar mediante la física cuántica esa interconexión que tenemos todos los seres humanos con el universo y entre nosotros. La física cuántica nos depara muchos y futuras sorpresas que nos pueden ayudar a explicar todas estas cosas. También hemos hablado en Gran Misterio sobre budismo tibetano, sobre la capacidad de estos monjes para poder crear algo que ellos llamaban las tulpas, seres pensantes, seres conscientes creados mediante la mente. Estos monjes cogían su subconsciente, lo sacaban y lo indexaban a una figura imaginativa, una figura que al final, mediante mucha meditación y poder mental, tenía consciencia propia, capacidades propias, el libre albedrío. Pero en este videoprograma vamos a hablar también de creencias y filosofías antiguas que están separadas del budismo tibetano y de todas estas cuestiones, pero que tendrían esa relación directa con la ley de atracción y el poder de la mente. Y me estoy refiriendo hoy, porque podríamos hablar otro día sobre otras filosofías, a el chamanismo y el vudú. Porque estas creencias, al final, son todo lo mismo. Esa magia antigua que ellos creían poseer, podríamos llamarla hoy ley de atracción. Vamos a analizar primero el chamanismo. Veréis, un chamán es una persona solitaria que dentro de un grupo, dentro de una comunidad, sería así algo parecido como el sacerdote. Un chamán nace con ese don. También hay chamanes dentro de otras culturas que adoptan con el tiempo esas virtudes, esos poderes, como ellos lo llamaban. Para lo que os hagáis una idea, un chamán de antes es lo que hoy se conoce como un medium. Son seres afines a la espiritualidad, ese es el término. Afines a contactar con ese otro lado. Porque un chamán puede realizar varias cosas, entre ellas conectarse con ese otro lado, con el mundo de los espíritus, con el mundo de los muertos. El chamanismo absorbe muchas filosofías del animismo. El animismo sería otra creencia que nos hablaría de que todo objeto, todo ser, tiene un espíritu. Al igual, los chamanes saben que los animales, los árboles, todo tiene ese espíritu. Un espíritu que ellos invocan para ayudar a su comunidad. Principalmente, un chamán
puede curar varias enfermedades y lo hace mediante lo que ellos llaman las hierbas maestras. Hierbas como por ejemplo la soga del muerto, llamada ayahuasca, o también el peyote, unas hierbas que les ayudarían a inducir estados alterados de conciencia a su paciente. Además, mediante el poder de la mente y de la influencia, podrían curar todas estas enfermedades. Vamos a poner un ejemplo. En una comunidad, un chamán tiene una niña que le duele mucho el estómago. Los padres se creen que la niña se va a morir. Se lo llevan al chamán. El chamán empieza a realizar sus ritos con esas hierbas y ese poder para la curación, y entonces la niña se cura milagrosamente. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? El ver a la niña, a sus padres, contentos porque saben que la niña se va a curar gracias al chamán, gracias a sus creencias, la niña empieza a mejorar y empieza a alterar su fisiología porque sabe que no se va a morir. Es el poder de la mente lo que influencia dentro de este poder ancestral. Y ojo, no quiero decir que esto sea menos misterioso, ni mucho menos. El poder de la mente nos abriría, a otro mundo dentro de lo desconocido, que también podríamos llamarlo magia. Los chamanes no son cosas del pasado. Hoy en día siguen existiendo en menor cantidad, pero existen también en muchos lugares. Y vamos a mencionar algunos de estos chamanes. Podríamos hablar de los guanches en España, los oroquen en Siberia, o las mujeres mudaj en Corea, o incluso también los indios Hopi, de los cuales hemos hablado en algún videoprograma. Un factor importante también es la consideración de los animales dentro del chamanismo, ya que el espíritu de un animal puede ser convocado para satisfacer cualquier cosa dentro del chamanismo. Porque como bien hemos dicho, tienen esa conexión con el mundo espiritual. También tienen la capacidad de realizar premoniciones, mediante unos rituales que están muy influenciados con estas hierbas mágicas, estas hierbas maestras como las llaman, y también el poder de la música, porque la música dentro de la ley de atracción es un factor muy importante. Yo siempre he considerado la música como una medicina para el alma, ya que nos puede sincronizar y nos puede ayudar a potenciar la mente del ser humano, muy importante. En este caso, los tambores, las danzas, inducen al chamán y a todos los que están en su séquito hacia estados alterados de conciencia. Ahora vamos a pasar al otro lado de esta magia. Vamos a pasar al vudú. Al vudú que tanto miedo ha dado durante mucho tiempo y que para nada tiene que dar tanto miedo, porque toda magia puede ser destructiva o constructiva. Todas estas creencias, estos poderes ancestrales tienen las dos caras. Podemos obrar bien u obrar mal. El vudú es el ejemplo más claro sobre el poder de la mente hacia la persona, porque puede lograr hacer daño a las personas si éstas lo creen. Vamos a empezar. Veréis, el vudú surgió mediante los esclavos, las exportaciones de esclavos en África Central. Lo que pasa que hoy en día en Haití sería uno de los lugares donde el vudú está más extendido y donde se cree más profundamente sobre el vudú. El vudú es bastante diferente al chamanismo respecto a esa conexión con el mundo espiritual, ya que ellos creen en una deidad suprema dentro del mundo espiritual, una deidad llamada Bodje. De Bodje existen otros súbditos, unas deidades menores llamadas los loas, y estos loas serían los que se conectan con el que realiza vudú para realizar diversos efectos hacia su adversario. Los loas serían las entidades más importantes dentro del vudú, las que giran en torno a toda la temática del vudú. Y además estas deidades tienen nombres muy diferentes y costumbres muy diversas, que deben ser invocadas mediante muchos rituales, danzas que pueden ser totalmente diferentes según la loa que se quiera convocar. Vamos a poner un ejemplo sobre el vudú.
Imaginemos que 3 personas que practican vudú se reúnen para hacerle daño a un determinado objetivo, a un enemigo. Hacen sus rituales y este ritual consiste en mandarle una maldición tremenda, muy poderosa. 2 de estos practicantes de vudú se van al enemigo y le influyen diciéndole todo lo que le han hecho, toda la maldición que le han echado. Si este enemigo es creyente del vudú, posiblemente sufra los efectos de esta tremenda magia. ¿Por qué? Porque al ser influenciado con estas creencias, su presión arterial, por ejemplo, disminuye, su ansiedad aumenta, su estrés también aumenta y al final puede provocar hasta paros cardíacos. Y esto no lo digo yo, esto lo dice personas también prestigiosas dentro de universidades como el señor Walter B. Cannon, que realizó un extenso informe sobre la influencia de la magia antigua de estas culturas, principalmente del vudú, hablando ante ese poder mental que puede influir y hacer daño a las personas. Este sería un ejemplo bastante visual para comprender por qué ese poder mental puede afectar a muchas personas a la vez. Podríamos nombrar también los símbolos como método para hacer daño a las personas, a un conjunto de personas muy grande. Por eso los medios de comunicación tienen esa influencia y esa capacidad de hacer que las personas compren algo que no quieren comprar, porque la ley de atracción está estrechamente ligada con esos intereses capitalistas y comunistas también para realizar cualquier objetivo beneficioso para el Estado. Pero ya me estoy desviando otra vez del tema. Estábamos hablando del vudú. Lo que quiero comentaros del vudú es principalmente 2 técnicas, 2 rituales que ellos realizan dentro de esta oscura magia. El primero es el muñequito vudú, ese muñeco que contiene material genético, ya sea pelo, lágrimas o incluso saliva del enemigo. El muñeco está mal visto, ya que se cree que es para hacer daño a las personas pinchando alfileres, pero esa no es su finalidad. Su finalidad es cuidar a las personas a distancia. No sé dónde existió esta creencia para trastocar ese muñequito vudú y hacer creer a la sociedad de que en realidad hace daño, pero para nada se utiliza para hacer daño, sino para cuidar a distancia. Y luego tendríamos, y esto es muy importante dentro de este tema, cómo el que practica vudú puede realizar la técnica de zombificación, poder crear zombies. Para ello utiliza una serie de polvos, que ellos llaman polvos del muerto, que se los introducen a la persona en cuestión. Esta persona entra en coma y muere, pero muere aparentemente, ya que sus funciones vitales están presentes en muy poca cantidad. Esto lo llaman catalepsia. Cuando esta persona es enterrada porque se certifica de que está muerta, aunque no lo está del todo, queda enterrada como si hubiera muerto. Claro, los familiares impotentes no pueden hacer nada ante su familiar que ha muerto. Pero luego sale el brujo vudú y dice que tiene el poder de resucitar a estas personas. Al cabo de las horas, el efecto de ese polvo desaparece. ¿Y qué pasa? Al asombro de los familiares, se desentierra, sale un brazo de la tierra y esta persona está viva, está zombificada, así lo llaman. ¿Qué pasa con esto dentro de la cultura que hace referencia al vudú? Pues obviamente creen febrilmente de que el brujo vudú puede revivir a los muertos y le dan una enorme importancia. Y aquí empieza el miedo de que una persona con tremendos poderes pueda tener enemigos. Esos enemigos tendrían que estar tremendamente asustados. Como habéis visto, el vudú, el chamanismo o incluso el budismo tibetano y otras muchas culturas y magias ancestrales tienen nexos comunes: el miedo o la esperanza, entre muchas otras cosas, el amor y el odio, la eterna lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Por ello, la ley de atracción, el deseo, las creencias influyen terriblemente en esta magia.
Lo que podríamos concluir en este videoprograma sería que, de alguna forma, podemos lograr cualquier cosa si lo deseamos. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os traigo el siguiente libro, El tercer ojo, escrito por el autor Lobsang Rampa. Lobsang es un monje tibetano que se vio exiliado del Tíbet por la invasión y la expansión comunista. Lo que nos cuenta en este libro es todas sus experiencias desde niño que vivió en el Tíbet como monje tibetano. Es decir, nos habla de la filosofía de los budismos tibetanos, una filosofía increíble que vale la pena echarle un ojo y leer sobre todos estos misterios filosóficos que ellos sabían muy bien. Os dejo en la descripción de este vídeo el link de descarga de este libro. Y nada, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.